Buenos días a todas y a todos. La verdad que esto de ser local me exime de hacer un análisis más profundo que han hecho las colegas de Uruguay, de México, del colega de Mar del Plata, que además de ser una ciudad bellísima, tiene una singularidad, la verdad que interesante la singularidad que tiene. Es evidencia, primero un impacto en orden a lo emocional muy fuerte en todos, en la humanidad completa, porque también develó la vulnerabilidad de la condición humana, ¿no? Y sobre todo la falta de respuesta que teníamos rápidamente ante una situación que nos sorprendió y que nos colocó al sistema educativo en una situación muy particular y en la que obviamente me parece interesantísimo poder destacar, a pesar de todo lo que se fue analizando aquí, la rápida respuesta que el sistema, los supervisores, los directivos, los docentes, fueron capaces de dar en términos de sostener el vínculo pedagógico con los estudiantes. Y había que animarse a pensar estrategias que, la verdad, no había modo de haberlas planificado previamente, pero digo, una cuestión muy interesante, por lo menos lo que vivimos desde la provincia, fue el fuerte sostenimiento del vínculo pedagógico con nuestros estudiantes, logrando estrategias de las más diversas, que estuvo mediadas por la tecnología en los sectores más protegidos, pero también recurriendo a otros modos para poder llegar en aquellos estudiantes que tenían menos oportunidades al acceso de la tecnología, ¿no? Pero sostener el vínculo no dio garantías, y así tenemos evidencias en esa línea, de poder garantizar los aprendizajes que se esperaban por el tiempo de los 2 años que tuvimos de pandemia. Y entonces, en ese punto, me voy a referir particularmente qué nos pasó con el regreso a la presencialidad plena. Primero, creo que hubo una percepción que en el regreso a la presencialidad plena volvíamos a la escuela del 2019, aquella que dejamos. Y digo, por la particularidad del lugar que ocupo, tengo la posibilidad de mirar cómo se comportó el sistema obligatorio. Digo, 15 días después de haber iniciado las clases, empezó a conmoverse al interior de las instituciones situaciones que tenían que ver con restablecer la trama institucional y sobre todo la trama vincular. Y en realidad empezaron a aparecer problemas, aquellas que supuestamente habíamos resuelto, como qué normas de convivencia se habían acordado en el marco de cada institución educativa para lograr generar ese espacio para aprender y enseñar, totalmente alterado. Porque en términos del impacto que en las subjetividades de todos los actores que forman la comunidad educativa, la verdad, el impacto en la subjetividad ha sido tremendo de la pandemia. Y hay parte de la reconstitución de ese tejido y sobre todo de la trama institucional que se hace imprescindible para poder pensar en cómo avanzar en términos del aprendizaje. Pero también tuvimos que mirar qué nos pasó en el tiempo de la pandemia, que fíjense, un dato muy interesante, por esto de la relación casi personal que cada docente tenía que sostener con sus estudiantes, tuvimos que pensar que la evaluación de nuestros estudiantes es mucho más que calificar. Y apareció el valor de la evaluación formativa, que no es nueva, que cuánto tiempo hace que venimos diciendo, la verdad, la evaluación se construye
mirando el proceso que hace un estudiante y obviamente los resultados finales. Y eran los dos procesos que teníamos que instalar. Y la verdad que la pandemia obligó a tener que recurrir a la evaluación formativa para poder permitir tener indicios para que el docente le diera esas señales a los estudiantes que no tenía presenciales. Esos elementos, y porque la provincia tiene un sistema de gestión de estudiantes, pudimos nosotros observar, registrar con las autorizaciones de las propias escuelas y hacer una investigación sobre cuáles eran los aprendizajes que iban logrando nuestros estudiantes y cuáles los aprendizajes pendientes en este sistema de educación a distancia, entre comillas. Eso nos permitió llegar a comienzo de febrero de este año con una lectura de los niveles obligatorios donde fundamentalmente nos permitió ver que hubo una lectura de la propuesta curricular muy singular por parte de nuestros docentes. Había algunos pudieron avanzar en los temas centrales, descubrimos que se trataron temáticas que no estaban en el currículum para el grado o el año correspondiente y que surgieron producto de la singularidad de la situación, pero sobre todo que en los aspectos centrales, en aquellos aprendizajes que refieren a las capacidades no negociables para nuestros estudiantes, había mucho de lo que denominamos aprendizajes pendientes. Y por eso el Ministerio decidió, y lo comenzamos desde febrero, después las pruebas de evaluación estandarizada Aprender verificaron nuestra hipótesis, fue priorizar dos alfabetizaciones, inicialmente dos alfabetizaciones que miren lo singular del tema, remiten al origen mismo de por qué una escuela es una escuela. Y entonces priorizamos los programas referidos a la oralidad, lectura y escritura. ¿Y por qué? Porque entendemos que es una capacidad básica en que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan acceder al dominio de la cultura escrita, puedan convertirse en lectores y escritores autónomos y que esta capacidad les abre la posibilidad de interpretar los códigos de una sociedad absolutamente compleja que es la que le toca vivir. Pero para eso tiene que tener capacidades efectivamente de oralidad, lectura y escritura. Digo, y tenemos ejemplos maravillosos de eso, ¿no? Nuestros estudiantes que se destacan en la presentación en las ferias de ciencia, y cuando uno le pide y le pregunta cómo llegaron a este trabajo, por qué se propusieron hacer este trabajo, cuál fue el problema que los impulsaba, hay una dificultad para comunicarlo y sin embargo lo pudieron hacer. Pero nosotros sabemos que en la sociedad que le tocan vivir a nuestros estudiantes, no solo hay que poderlo hacer, hay que poderlo comunicar, sino hay parte de esa estructura que queda sin poder ser valorado. El otro aspecto que obviamente centralizamos tiene que ver con pensar y contar matemáticas. ¿Y por qué? Porque la matemática pone el eje central en la resolución de problemas. Y claro, cuando decimos esta capacidad, no estamos solamente hablando de que resuelva problemas matemáticos, sino que adquiera la capacidad de que un problema lo que marca es la distancia que tengo entre la situación actual, la que quiero llegar, y eso supone uso de estrategias diversas. Y evidentemente en la matemática lo que vemos que hay mucho de ejercitación y poco de enseñar la capacidad de resolución de problemas. Y cuando vemos los resultados,
de los operativos estandarizados, llegan las pruebas provinciales, las pruebas nacionales, la verdad, en la Argentina por lo menos, y en Córdoba también, una de las problemáticas centrales tienen que ver con la enseñanza de la matemática. Y entonces pusimos el acento en estas dos alfabetizaciones, programas priorizados, pero incorporamos una alfabetización, bueno, que está hoy presente en la vida de todos, que tiene que ver con la alfabetización digital, ¿no? Y la cultura digital aparece, y aparece con el nombre cultura digital porque queremos hacer las dos cosas, de que nuestros estudiantes aprendan a ser ciudadanos digitales y aprender el concepto de ciudadanía significa poder trabajar también, lo hablábamos con los chiquillos allí. Miren, los problemas, vieron hoy un concepto que se ha instalado permanentemente como problemática en las escuelas es el bullying. Ahora todos los chicos se agreden vía las redes sociales, los chicos, también los docentes, los adultos, Y miren, una cosa más seria todavía, la relación familia y escuela, que en la pandemia de alguna manera saltó fronteras y hoy restituir ese concepto de autoridad pedagógica que tiene la escuela está resultando ser muy complejo. Y entonces estamos trabajando desde el nivel inicial, por supuesto con la incorporación de la alfabetización digital, que implica también incorporar el nuevo lenguaje que significa la programación. En esa línea es que estamos trabajando desde el nivel inicial al nivel, a terminar la educación general obligatorio. Nosotros tenemos, para las colegas que vienen de otro país, obligatorio desde la sala de 3 hasta finalizar la escuela secundaria. Por supuesto que estamos preocupados por los indicadores que tenemos, ¿sí? Las pruebas a aprender que se tomaron en el 2000, al finalizar el 2021 en los sextos grados de las escuelas, o sea, finalizando el nivel primario, indicaron un dato bien interesante para mirar, que recupera el altísimo valor de la escuela más allá de todo lo que tenemos que corregir en las escuelas en términos de inclusión, en términos de mayor posibilidad de aprendizaje. Que en matemáticas, comparados con el 2018, los resultados son más o menos similares, lo que significó que aún en la pandemia el maestro se pudo conectar y trabajar en esta línea. No son satisfactorios los resultados, pero no son satisfactorios históricamente. Lo que sí bajó en lengua. ¿Y por qué en lengua? Interesantísimo. La lengua es una práctica social y es la escuela la que para muchos de nuestros chicos que no tienen posibilidades en los contextos donde viven, es la escuela el espacio donde le ofrece al estudiante otra perspectiva en orden de lo cultural. Y la escuela no estuvo presente por más esfuerzos que pudiéramos hacer para conectarnos. Y eso se reflejó notablemente, ¿no? Digo, para rescatar el valor de la escuela. Pero en eso de rescatar el valor, y ya termino porque Luis me está pasando todos los cartelitos, digo, mirando el título, quiero rescatar el título de estos encuentros, y que tiene que ver la pasión por aprender. Como los que estamos aquí somos docentes, yo voy a revertir, y digo, para que los chicos logren poner en juego la pasión por aprender, quienes somos educadores, tenemos que volver a reinstalar la pasión por educar. Y me parece que es en esa línea, volviendo a revisar por qué decidimos ser docentes y no otras cosas, es que vamos a encontrar mucho de lo que la pandemia tensionó y volver a poner en el lugar a la escuela como posibilidad
de que puedan ser nuestros niños, niñas y jóvenes alguien que proyecte un futuro mejor para sí y para otros. Por eso quiero retomar de Karina Kaplan. Yo me quedé con esto, sí. Dale, Luis, que yo tengo que alfabetizarme digitalmente. Bueno, digo de Karina Kaplan, en su libro, un libro nuevo, ¿no? Un concepto que a mí me parece hermosísimo. Dice, educar es conmoverse, afectarse, comprometerse, poner el cuerpo y el corazón. Es crear puentes con el conocimiento, con la cultura, con los otros, donde el afecto es un mediador imprescindible. En la escuela se aprende un conjunto validado de saberes de época, a la vez que se construyen disposiciones para sentir. La experiencia escolar deja marcas y puede simbolizar el pasaje de ser nadie al ser alguien en la vida. La escuela deja huellas afectivas. Somos, en gran medida, el resultado de la mirada escolar que se interioriza como espejo. Karina Kaplan, la afectividad en la escuela del presente año. Estamos convencidos de esto, de que la escuela puede, debe y debe seguir apostando que más allá de las condiciones de origen de nuestros estudiantes, más allá de la singularidad que tengan nuestros estudiantes, y aquí la profe refería al tema de la discapacidad, tenemos que volver a recuperar de que de la trayectoria de nuestros estudiantes, la responsabilidad la tiene una escuela y no un docente. Y termino diciendo, me parece que este es el gran desafío que tenemos, dejar de ser profesionales individuales para ser profesionales colectivos que nos sentamos a discutir no la enseñanza del currículum, sino cómo trabajar con el currículum para mejorar nuestras prácticas docentes. Gracias.